Gloria a Dios. Bendiciones, mis hermanos. Pueden descender, hermanos. Dios les bendiga. Alabanza, danza, bendiciones a todos. Qué bueno verle, que el Señor le bendiga en gran manera. Bienvenidos todos. Nos alegramos de verle acá. Es que el Señor, hermano, lleve a cabo la buena obra en nosotros que empezó. Amén. Que siempre pueda estar en nosotros ese anhelo, ese deseo, pero más que un anhelo y deseo, que se vuelva una necesidad en nosotros estar acá. A tal punto que dice David que él le tuvo que demandar a su alma. O sea, David era bien cardíaco en eso, era bien específico y como esto al final es personal, ¿verdad, hermano? Esto es personal. Desde que David le hablaba a su alma. David le decía: mira, alma mía, marcha, marcha, marcha. Y por supuesto en las cosas de Dios, va, marcha. También era militar, también era bien cardíaco, ¿va? Pero también dice que le decía a su alma: alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, acuérdate que si estás viviendo, si estás respirando, es por el Señor. Y hermano, le hablaba. Entonces, tenemos que hablarle a nuestra alma y decirle: alma mía. No como aquel tipo que le habló a su alma, va, y le dijo, porque también hay varias formas de hablarle al alma, va. Dice que aquel le dijo: alma mía, gózate, ya los graneros están llenos. ¿Y qué le dijeron ese día? Necio, eres un necio. Hoy vienen a pedir tu alma. ¿Y todo lo que tienen de quién es? Entonces, ¿de qué le sirve al hombre? Y no estamos en contra de que alguien sea bendecido si el Señor no está en contra de eso. El problema es cuando hermanos, tenemos una prioridad a lo terrenal y apartamos a Dios de nuestras vidas. Pero la Biblia dice que si el hombre gana el mundo y pierde su alma, ¿qué le sirve ganar todo el mundo? Entonces el apóstol Pablo nos dice, y le dice a Timoteo, y se lo dice a Timoteo para que lo escuchemos nosotros. Y entonces le dice que con el abrigo y el sustento nosotros deberíamos de estar contentos. Hasta rima, hermano. Abrigo y sustento, contento. Amén. Qué tremendo, ¿ah? Entonces, y yo soy feliz con el abrigo y el sustento. El sustento, mire, me entiende bien, ¿va? Y bien abrigadito aquí con el calor, ¿va? Pero esa es una bendición. Hagamos una oración al Señor y platicamos con la ayuda de Dios, porque solo con la ayuda de Dios, por eso oramos. Mire pues, oramos porque es el momento que pedimos auxilio para que el Señor nos hable, para que nos dé sabiduría, para que alumbre los ojos de nuestro entendimiento y para que la palabra no venga, no la sintamos pesada, sino que venga como aquella espada más cortante que una espada de doble filo, que pueda partir nuestro espíritu, alma y cuerpo, y que pueda, hermano, convertirnos, cambiar nuestra forma de pensar. Padre, gracias, muchas gracias, mi buen Señor, por este momento hermoso y por este pueblo que tú te has proveído y has traído en pos de ti, mi Señor. Gracias, mi Padre, por darnos la oportunidad de estar en tu casa. Es mejor un día en tu casa, decía el salmista, que 1000 años fuera de tu casa. Es mejor barrer tu casa que estar afuera. Es mejor ser un portero en tu casa que estar en la oscuridad. Padre, gracias, muchas gracias. Ayúdanos para que se nos pueda revelar la importancia de estar en tu casa, los beneficios de estar en tu casa. Ayúdanos, mi buen Señor, por favor, te lo rogamos. Danos hoy tu palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral. Arrópanos, cúbrenos, envuélvenos en ese manto a tal punto, Señor, que esa cobertura nos haga invisibles ante toda arma forjada, ante todo enemigo, ante toda lengua que se levante en nuestra contra, que no prevalezca, mi Señor. Que ningún espíritu de venganza, que ningún espíritu de contragolpe tenga nada que ver contra tu pueblo, contra este pueblo hermoso, precioso que tú has levantado. Estas familias aquí representadas, bendícelas, mi buen Señor, te lo rogamos, y que hoy tu palabra nos siga instruyendo, nos siga arrancando, arruinando, derribando y destruyendo toda planta que tú no hayas plantado en nosotros, mi Señor.
Muchas gracias, mi Padre, gracias, gracias, muchas gracias, te honramos, te bendecimos, te agradecemos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, entonces, como estamos congregados para poder hablar de la familia, ¿verdad, hermano? Que es un tema complicado, y también pues la familia es un asunto bien complejo. Ya hace 8 días empezamos a platicar que la única forma de poder, hermano, guiar la familia solamente con la sabiduría de Dios. Además, deberíamos de saber que nada de lo que nosotros tengamos o pensamos que somos nos pertenece. Todo le pertenece al Señor. Todo le pertenece al Señor. Porque el Señor es el que provee todo. Si yo tengo una esposa, no fue por lo guapo que soy, pero hermano, que la tengo. No dice ni amén, ni yo me la creo, hermano. O sea, no es por lo guapo que uno sea. O sea, el Señor puso en el corazón de mi esposa la palabra que me pudiera decir sí, pero no, sí, ¿va? Y entonces yo no me puedo venir, hermano, a echar un paquete acá de que yo por ser guapo, porque hay gente que se la tira de guapa, ¿va? Luzbel dice que se la tiraba de guapo y eso lo corrompió. Pero a diferencia de Salomón dice que se le manifestó el Señor. Y entonces dice que el Señor le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y entonces él lo único que pidió fue sabiduría. Y eso fue tan impresionante para el Señor, impactante, porque si habrá algo que al Señor le agrada, es que sepamos cómo pedir. Y a veces dice que pedimos y no recibimos porque lo queremos para nuestros deleites, para deleitarnos, para apantallar, para ser arrogante, orgulloso, y al final para menospreciar a otros. Eso no le agrada a Dios, eso no le agrada al Señor. Entonces, pero la verdad, hermano, hablar de esta situación, entonces hacemos memoria del apóstol Pablo. Y dice el apóstol Pablo que el hogar es complejo. Y entonces él decía que él quisiera que todos los hombres y todas las mujeres no se casaran. No vengo a predicar aquí que no se casen, va, porque entonces el apóstol Pablo también instruye en otra carta diciendo que algunos están oyendo doctrina de demonios y le están diciendo a muchos que no se casen, prohibiendo casar, prohibiendo participar de alimentos que Dios creó y haciendo que los cristianos, los verdaderos hijos de Dios, participen en asuntos diabólicos. Eso dice la Biblia. Entonces, que Dios nos ayude, porque de repente un versículo lo podríamos utilizar, como diría también el apóstol Pedro. Hay gente que ha oído la palabra del apóstol Pablo, dice, pero como son gente que no entienden, usan esa palabra para su propia perdición. Y no solo para su propia perdición, sino que muchas veces, hermano, lo lanzan, y hay gente que es arrastrada por esta situación y al final le afecta. Y a veces nosotros también predicamos aquí y de repente, si no sabemos capturar lo que oímos desde acá, estando allá, hermano, podría ser malinterpretada la palabra. Y anhelamos y deseamos que no se den esas cosas. Por eso le decía yo, oramos para que usted le diga, Señor, dame la revelación, permite que yo le pueda entender a este tipo porque no le atino o porque este tipo no sabe hablar, cualquier cosa, pero Señor, ayúdame. La Biblia dice que no sabemos orar porque cuando nosotros oramos no sabemos pedir como conviene, pero el Señor en su gracia y misericordia nos ha dado de su Espíritu Santo para que sea Él el que ordene todo nuestro pedido, y Él que sabe qué es lo que verdaderamente necesitamos, entonces le dice al Padre, esto es lo que ellos quieren, esto no. Hija, me imagino que ha de ser grandes vagones de cosas que pedimos, hermano, y tal vez dentro de todo eso una cosa, la única que necesitamos, porque a veces no priorizamos lo que verdaderamente necesitamos. Entonces en el hogar lo que necesitamos es sabiduría. Y entonces el apóstol Pablo decía, yo quisiera que no se casen.
Eso lo dice el capítulo 7, pero en el versículo 1, pero a causa, dice, en el versículo 1 dice, pero a causa de la fornicación y del adulterio, mejor que cada uno tenga su propia esposa y cada uno tenga su propio marido. Entonces yo digo, si alguien, mire hermano, si alguien está de una manera desordenada, porque así está el mundo hoy, hermano, perdóneme que le diga esto, así está el mundo. El mundo hoy, y a veces dentro de la iglesia también, porque le estoy hablando del mundo, pero como diría el apóstol Pablo, yo creo que con el mundo mejor ni nos metamos, yo creo que el asunto es aquí con nosotros. Pero como lo del mundo se mete aquí, lo mundano se mete aquí. Entonces, está aquel rollo va de amigos con derecho. En el día no te quiero ver, solo de noche. Tampoco quiero vivir en tu casa y lo que quiero es ir solo de visita. Así está viviendo la humanidad hoy. Y así hay gente dentro de la iglesia. Pero ese es un desorden. O te defines y te haces responsable de una mujer. Si no, vas a vivir todo el tiempo en desorden, en fornicación, en adulterio. Y eso no es agradable a Dios. La Biblia dice que toda esa gente, hermano, si no se arrepiente, se van a ir pues al infierno. O por lo menos no van a heredar el reino. Entonces es un asunto sí cardíaco. Es un asunto en el que yo diría que si aquí hay alguien que tiene su novio o su novia, pero considera que no va a levantar cabeza, mejor defínase. Y si no, pues cásese. Hay que ordenarse. Silencio, hermano. Pero sí hay que ordenarse. Cuando yo llegué a la iglesia, y qué feo hablar de uno, pero yo me recuerdo, yo llegué a la iglesia, ya llegué también así viejo, no llegué así que patojo, como los patojos, que yo los admiro que están aquí en la iglesia y han venido y son de mucha bendición. Pero cuando yo llegué a la iglesia, yo le dije al Señor, Señor, yo vengo acá y yo te pido que por favor me ayudes. Y eso era lo que el apóstol Pablo tenía, que él tenía el don de continencia. Por eso es que el apóstol decía, si alguien no tiene el don de continencia, pues que se case. Que se case. En vez de que se esté quemando. Todo ese capítulo 7, hermano, de la 1 Corintios, es un capítulo completito en donde el apóstol nos dan, lo hizo especialmente para todos nosotros. Y entonces él dice, yo no quisiera que tengan problemas. Yo no quisiera, porque hermano, cuando uno se casa, uno cree que se van a componer las cosas. Ya estoy de la hermana que, no, y hermano, se vuelve un lío. Pero hermano, pero como es parte del orden del Señor, el Señor ha prometido bendecirnos, ¿o no? Ay, Dios mío. ¿El Señor ha prometido bendecirnos? Pero también nosotros tenemos que saber que el matrimonio tiene que ser honroso. Eso dice Hebreos capítulo 13, verso 4, creo que es, o 5. Y entonces dice, sea el matrimonio honroso. Así dice, ¿no? Sea el matrimonio honroso en todos. Y el hecho matrimonial sin mancilla. Porque a los inmorales y a los adúlteros, ¿qué dice? Los va a juzgar el Señor. Los va a juzgar el Señor. Y ahí tendríamos que meternos en un lío. Tal vez no un lío para la gente que todavía no tiene. Porque hermano, hay una gran cantidad de gente que lamentablemente, y nosotros tampoco nos vamos a jactar, que lamentablemente no manejan bien esta palabra. Y nosotros pues tampoco, pero con la ayuda del Señor, gracias al Señor por el apóstol que el Señor levantó, y es una cabeza, es un padre y es un hombre que se mete con el Señor. Y de ahí hemos recibido la instrucción. Entonces hay gente que vuelve un lío esas cosas, hermano. Ay, se va a recasar. Ay, eso es recasamiento. Pues, hermano, en lo que están ahí hablando de recasamiento, ellos están recontra perdidos más que una cabra. Porque no van a la palabra, hombre.
Si vamos a hablar de eso, hermano, si vamos a hablar de eso, el primer hogar en el cielo se hizo pedazos. Por eso cuando nosotros leemos Esther, cuando nosotros leemos el libro de Esther y vemos a una Vasti burlándose de su esposo y desobedeciendo a su esposo cuando la mandó a llamar, y también como era hermosa, hay que haber dicho, porque hay gente que confía en eso, hermano. Entonces el rey dijo, ¿y qué voy a hacer con esta yo? No me obedeció. Y toda mi gente está acá y todos, sí dijeron los sabios, van a escuchar las demás mujeres y van a hacer lo mismo. ¿Y entonces qué hago? Hay que descabezarla. Bueno, no le cortaron la cabeza. No le cortaron la cabeza, solo la sacaron. La destituyeron y llamaron un resto, hermano. Ese fue, creo, el primer evento, ¿verdad? De Miss Universo. Y entonces dice la palabra de Dios que Esther, sumisa y con toda la instrucción, con toda la obediencia, sustituyó. Pero eso es, hermano, perdone, pero eso es, ¿quién es el rey? Pues es Jehová. ¿Y quién es Vasti? Pues aquí entidad femenina que Dios, porque hermano, las familias comenzaron en el cielo. Si hay mire, ¿cómo se compone la familia? Padre, madre, hijo. Hay un padre, hay un hijo. ¿Y la madre? ¿Por qué no aparece? Si ahí debería de detenerse la gente y en vez de estar hablando que el recasamiento, yo vine aquí, hermano, a este lugar. Y para gloria de Dios hasta me puso aquí en alto. Pero también para escuchar a todo el mundo decir, ahí son, aquí son, allá, ahí son falsos, son estos, son, que digan lo que quieran, los bendecimos, los bendecimos, los bendecimos. Y mire, y mi oración es que el Señor se revele a ellos. Y también a usted, porque a veces usted, si no se controla, va a terminar hablando igual a la par de usted. Sí, usted, yo voy ahí, pero mire que, qué cardíaco, digo yo. Yo se lo quiero decir al pastor, pero el pastor es bravo. No, déjese de cuadros. Estudiemos la palabra. Estudiemos la palabra. Yo le decía a un hermano, mira, pongámosle unos 2 millones de gente que andaban con Moisés. Pongámosle, eran 600,000 de a pie. Pongámosle 1 millón, pues, va. Pero la verdad que no. Porque cuando uno va a la Biblia dice que las mujeres y los niños son los que más abundan. Imagínese usted 1 millón de personas diciéndole a Moisés, dame una carta de divorcio, yo no quiero esta mujer. Si los tipos hasta dice que a una mujer se le quemaba el agua, perdón, hermano. Y ya solo por eso la querían dejar. Y hermano, ¿y Moisés qué tuvo que hacer? Extenderle una carta de divorcio. Aunque la Biblia dice que en el principio no fue así, porque hay principio. Y por eso es que necesitamos aquí, hermano, por favor, capturar la palabra, los pensamientos de Dios. También el dominio propio. Si yo me casé con mi esposa que se llama Marina, yo le tengo que llorar y me tengo que esforzar para no andar viendo otra mujer y mantenerme con ella, porque yo hice un pacto con Dios. Pero si soy un sinvergüenza, con nadie voy a poder estar. Te voy a caer en todas esas cosas. Pero algo otros, como dice, y le estaba enseñando yo, pero algo otros, sin necesidad de ser sinvergüenza, ¿verdad? Pues tuvieron problemas en su matrimonio y tuvieron que divorciarse. Y tuvieron, porque el capítulo 7, verso 15 de 1 Corintios, se lo voy a leer aquí. Aquí lo tengo. Y cabal llegué a él, miren. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados a qué.
No están obligados, sino que Dios nos ha llamado ¿a qué? Hermano, si alguien no tiene paz en su matrimonio, ¿qué tiene que hacer? ¿Ah? Si ya no se puede vivir si un hombre ya no puede vivir hermano, y de repente alguien va a salir aquí, digo el pastor que nos podemos divorciar, mañana nos vamos. Yo no estoy diciendo eso, yo no le estoy diciendo eso. Por eso en algún momento, hermano, dice alguien, ¿verdad? ¿Y cómo cuesta andar mencionando nombres? Yo me voy a hacer responsable de lo que digo, no lo que usted entiende. Pero hay gente que entiende mal. Solo allá en la puerta oyeron lo que dijo el pastor, entonces mañana todos nos divorciamos. Ahí, hermano. Pero aquí dice la Biblia que si alguien, hermano, ya no se puede, ya es demasiado el abuso y hermano, ya hay golpes, ya hay agresiones. Y de repente para evitar la muerte, mejor cortar ese asunto. Pero por eso le digo, hay que profundizar en la palabra. ¿Quién me habló? ¿Nadie me habló? Vaya. Mis antenitas están... Estoy molestando. Entonces, vuelvo al punto. ¿A qué nos llamó el Señor, hermano? Pero si no hay paz, ¿para qué van a estar insistiendo y friccionando ahí y dándose? ¿Y después qué? Y después aparece muerto. ¿Y quién? El marido la mató. ¿Qué pasó? O la señora mató al hombre. Porque es más fácil. Como uno le recibe toda la mujer, que agüita, que no sé qué. Si no, mire cómo se ponen los hombres. Uno es el más propenso, ¿verdad? No, en el nombre del Señor que no. Pero no está en las manos de la mujer así, mira. ¿Cómo terminó Sansón? Dormido en las piernas de Dalila. Lo vendió. Por eso es que para casarse con alguien que no sea Dalila, pues. Uy, no, hermana, ¿qué pasó? Ay, no está molestando. No, y a veces hasta creyentes, hermana. Póngale que aquí estamos viendo a un creyente y a otro no creyente. Este es un hogar mixto. Que está hablando de un hogar mixto. Uno es cristiano y el otro no. Pero donde hay sabiduría de Dios, donde está el Espíritu de Dios, pues no le va a decir, deja ese bosque, no sé qué, porque donde no hay sabiduría, donde no hay palabra, donde no hay instrucción, entonces se dan malos consejos y se menosprecia a otro. Dios no hace excepción de personas. Dios no hace acepción de personas. O sea, el ministro, el que fue puesto por el Señor, tiene que tener la capacidad de solucionarle cualquier situación a cualquier hermano que venga aquí. A mí eso fue lo que me puso en conflicto cuando estuve en alguna iglesia. Estuve en alguna iglesia y de repente, porque como en esa iglesia pues solo campaña, y no es malo, pero el pastor ya no predica, la gente no quiere oír al pastor, por eso hacen todas esas campañas. La gente quiere oír a otros, pero al pastor que tenga ahí no lo quieren, solo lo quieren tener como una... Y entonces en esas campañas venían esas gentes y se entregaban, y los pastores alegres el siguiente día, aquel gentillal. Pero hermano, yo tuve experiencias de gente, mire pastor, qué cultazo anoche, mire la campaña, me entregué al Señor. Pues qué bueno, gloria a Dios. Platiquemos un ratito, me decían ellos. Bueno, ¿y qué pasó? Mire, es que lo que pasa es que nosotros, anoche él dice que la sangre de Cristo era poderosa y que no hay ningún pecado que no perdone. Ah, sí, así es, le dije yo. Pero fíjese que yo soy casado con otra mujer y esta mujer también, y somos felices, pero no podemos estar en ninguna iglesia porque tenemos esos clavos. ¿Qué hago ahí? Y si no tengo la instrucción de la palabra de Dios, ¿qué hago ahí? Les pongo un tope. Ahí ya no funciona la sangre de Cristo, ¿o sí? ¿Ah?
¿Tiene límite la sangre de Cristo, hermano? Y entonces, ¿qué tengo que hacer con ellos dos? Pues ir a la palabra, agotar todos los recursos que tengo que agotar y darle una solución, no por mi propia cuenta, no por la palabra. Amén, hermanos. Yo quiero, por favor, con todo mi corazón decirle, hermano, usted y yo necesitamos profundizar en la palabra. Mire, yo estaba ya hablando en algún lugar por ahí, predicándole a los hermanos, estaba en un lugar y llegamos a aquel versículo donde dice que el diablo, y que el Señor reprenda al diablo, ¿ah? Le dice al Señor Jesús: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor, ¿qué le dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, muy bien. Entonces, predicándole en ese verso estaba yo, los hermanos, cuando me acordé de Esaú, que a Esaú el mismo rollo le hicieron. Esaú llegó con hambre y entonces le dice a Jacob: mira vos, yo tengo hambre. Sí, pero yo tengo comida aquí, ahí solo que hagamos un negocito, me das tu primogenitura y yo te doy comida. O sea, yo le aseguro que si Jesús hace lo que hizo Esaú, ni estuviéramos contando el cuento aquí, hermano. Pero el Señor se aferró a la palabra, Él es la palabra. Y entonces le respondió y le dio como 3 bombazos el enemigo así, y en los 3 bombazos se lo descabechó el Señor con la palabra. Con el escrito está, el escrito está. Entonces, cuando usted escuche gente murmurando por ignorancia, hermano, pero si usted tiene palabra, usted le va a decir: mira, disculpa, pero las cosas son así. Y te aconsejo que mejor, mira, no hables. Si no entender, porque al final vas a terminar blasfemando y un remaponeros te va a alcanzar y te puedes perder. Hermanos, por favor, congreguémonos, pero también con entendimiento, pero también estudiemos la palabra. Yo no digo que soy un gran estudioso, pero el Señor nos ha bendecido con el caudal donde hemos venido. Ya no es tiempo de estar ahí, hermano, hablando tonteras. Si el evangelio son buenas noticias o no. ¿Qué es el evangelio? La buena noticia es que el Señor cargó con todos nuestros pecados hasta la cruz del Calvario y hizo un borrón y cuenta nueva. Y si alguno, dice Juan, y si alguno ha pecado, abogado tiene. Tenemos nuestro abogado. ¿Están aquí, hermanos? ¿Todavía? Entonces, el apóstol Pablo decía: es cardíaco estar casado. Así que si alguien se casa, tiene que definirse y tiene que morir. Tiene que morir. O sea, el matrimonio es muerte. Tiene que morir quizás a lo tufoso que es. Perdón, hermano, ay, no tenía que decir la palabra. Ay, perdón, disculpe, hermano. Mire que, ay, es que no, de veras, no puede ni hablar, ¿va? Pero si alguien es orgulloso, pues. Alguien es orgulloso, pero la otra parte, porque así es, hermano, uno es de una forma y el otro es de otra forma. Y si este no está acostumbrado a tales cosas, pero este sí, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué le dije la vez pasada? Tiene que morir a sus derechos. El Señor tuvo que morir a renunciar a ser Dios para venir con nosotros. El Señor tuvo que renunciar a su riqueza, a su reino, para estar con nosotros. Cuando alguien se va a casar, tiene que, hermano, y si la familia no está de acuerdo, pero de verdad ama a la otra persona,
Pues tiene que cortar ese cordón. Tiene que cortar ese cordón y decirle, mira, discúlpame, la Biblia dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Te respeto, mamá, papá, te amo, pero también amo a este tipo y yo tengo que hacer mi vida y yo tengo que hacer lo que la Biblia dice. ¿Estás de acuerdo o no? De todas maneras. Ay, me estoy muy grueso, ¿ah? Porque a veces, hermano, ese ya sería el otro punto, que es la familia, ¿qué? Política. Y todavía no he tocado ninguno de los tres, porque no hemos podido. Pero el punto es que es complicado, es cardíaco. Pero si tú eliges a alguien, de verdad lo eliges, sé hombre. ¿O no, Pablo? ¿Cómo tiene que ser? Aguantar, ¿verdad? No, pero eso le dijeron a Salomón. ¿Qué le dijeron a Salomón, hermano? Sé hombre. Si aquí hay un hermano que se va a comprometer en matrimonio, sea hombre. Averigüe primero si va a aguantar los bombazos del matrimonio. Igual la mujer. Porque eso es cardíaco, hermano. Entonces el apóstol Pedro decía, el apóstol Pablo decía, es cardíaco, pero cuando miraba las atenciones, ¿verdad? Que le hacía, porque qué rico es, hermano. Hombre, es calidad estar casado, hombre. Es calidad. ¿O no? ¿Los que están casados? Tanto así. Yo pensé que se casaron y ya eran felices. Hermano, ¿no hay algún casado aquí? ¿Es rico estar casado, sí o no? Ay, Dios mío. Yo como diría y nos han enseñado, yo me puedo sentir bien casado con mi esposa, pero a ver ella cómo se siente conmigo, ¿eh? Pero el apóstol Pablo decía, es duro porque así como el apóstol Pablo que estaba enamorado del Señor, hermano, porque el apóstol Pablo está enamorado del Señor. O sea, cuando el apóstol Pablo conoció al Señor, él dijo, todo lo que yo me he ganado, todo lo que soy, cualquier rango, cualquier estatura, todo eso lo he hecho, ¿a dónde? A la basura, por Cristo. Y el apóstol se definió a ser como Jesús. Y si usted ve al apóstol Pablo en su carrera, hermano, es impresionante la carrera del apóstol. Él terminó su carrera aquí. Él se acerca a Timoteo, vivo aquí en la tierra, y le dice: Timoteo, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera y he ganado la carrera, he guardado la fe. Te cuento, ya tengo mi corona. Pero no solo yo, dice, sino todo aquel que ama la venida del Señor. ¿Cuántos amamos la venida del Señor? Tenemos que estar definidos en esto. Mire, hermano, tener una familia tiene que ser, no es algo natural. Tener una familia no es natural, es sobrenatural. ¿Cómo es tener una familia? Es algo sobrenatural. O sea, tiene que ser, mire, tiene que ser el Señor en esa familia. Porque si uno se pusiera a pensar en lo que gana, hermano, no alcanza. Si el Señor no estuviera con nosotros, los grandes milagrazos que se hace el Señor todos los días, hermano. ¿O no? Grandes milagros. Milagros portentosos. Usted está bien triste, hermano. Mire, es tan cardíaco que el 50% de los matrimonios se disuelven. El 50% de los matrimonios. ¿Qué pasa con ellos? La verdad, el matrimonio, como le digo, debería ser felicidad.
¿Cómo tiene que ser el matrimonio, hermano? Porque la Biblia, vuelvo al punto, el versículo que leímos es: a paz nos llamó Dios. Si no hay paz, bueno, la Biblia dice que hay que buscarla. ¿Ah? Busca la paz y la santidad si quieres ver a Dios. Entonces, podemos sentarnos como familia. Miren, muchachos, aquí está cardíaco, aquí está como la guerra que está ahorita allá en Israel. Miren, aquí nuestro hogar está complicado. Busquemos la paz. Sentémonos un día todos y reconozcamos todos los errores que tenemos. Pongámonos en la mesa. Mira, yo reconozco que no quiero hablar con usted, pero allá afuera hablo con todo el mundo. O sea, hermano, a veces así pasa. Mire, cuando vino la pandemia fueron grandes esclavos, porque la mayoría de hombres todo el tiempo estaban en la calle, pero cuando vino la pandemia tuvieron que ser metidos en la casa. Y no estaban, hermano, no tenían aquel círculo virtuoso de estar con su familia. Solo bombazos habían. La Biblia dice que hay voz de júbilo en la tienda de los justos, ¿va? Ahí había gritos de júbilo, dicen, ¿no? O voz de júbilo. Pero ahí habían otras cosas. Yo me recuerdo, gracias a Dios, que a nosotros, a todos, pues, todos nosotros que pertenecemos al Señor y pertenecemos al Ministerio de Benecer, era el año ¿de qué? De la reconciliación. Y el estar en la casa era la oportunidad que teníamos, ¿para qué? Para reconciliarnos. Ahorita es un momento para reconciliarnos. Yo creo que todos los días deberíamos de reconciliarnos. Todos los días reunirnos. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo te sientes tú y tú y tú y tú? Y ponernos a cuentas. Ahí está, mire. Entonces el hogar debería ser felicidad. El primer problema, que la verdad solo lo voy a, que ya están identificados. El primer problema es el problema económico. El problema más grande en un hogar es el de tipo económico. Eso es lo que marca los hogares, la economía. El otro es el de tipo sexual. ¿Sabe por qué? Porque cuando venimos al Señor o cuando venimos a casarnos, no tuvimos la instrucción. Y por eso Tesalonicenses, el apóstol Pablo enseña, se lo voy a leer aquí, 1 Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Esa es la enseñanza para no caer en un pecado ilícito cuando nos casamos o antes de casarse. Entonces dice aquí, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Verso 4, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santidad y honor. Verso 5, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Verso 6, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Verso 7, porque Dios nos ha llamado, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Verso 8, por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza al hombre, sino al Dios que os da el Espíritu Santo. Entonces, esto es bien cardíaco. Si vamos a tener intimidad, los que estamos casados con nuestra esposa, no tiene que ser lo que dice ahí. ¿Qué es lo que dice ahí, hermano? Te lo vuelvo a leer. ¿Pasiones de qué? Por lo menos el verso 4 dice que debería de saber cómo
cómo tener intimidad con. Debería de saber cómo poseer a su esposa. No como lo enseña el mundo, no como, perdóneme que me voy a ir así directo, hermano. No como lo presentan en la pornografía. No así. No así. Perdón que me fui así. De un solo. Porque en el Señor las cosas tienen que ser, ¿cómo dice? En santidad. Silencio ahí, hermano. ¿O es que ya se quiere ir? ¿Estamos bien, va? ¿Ah? Juela. Entonces, vuelvo a la carga. No en pasiones de concupiscencia. Como los gentiles que no conocen. O sea, el que no conoce a Dios hace todas estas cosas. O sea, deben haber límites. ¿Tienen que haber qué? La esposa y el esposo deben de cuidarse los dos. Deben de cuidarse, decir, mira, esto no está bien, esto tampoco, mira, esto no, por favor. Y si esa situación no se compone, dice el Señor que Él se venga de eso, ¿o no? ¿O no leímos un verso que dice? ¿Ah? El 6. Y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es vengador de todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da el Espíritu Santo. Muy bien, la hermana está siendo acosada por su mismo esposo para hacer cosas que no están dentro del orden de Dios, en la intimidad. Le puede decir, mira, el Señor no está de acuerdo con eso. Y dice que Él se va a vengar. Yo no quiero que se vengue de ti. Yo no quiero que te va a pasar algo. Ah, pues nos divorciamos. Bueno, tu problema. Porque mire, hermano, eso es bien tremendo y es bien cardíaco hablar de esto. Pero también esto es necesario que lo ordenemos. Porque la perversidad cabalga sobre toda la humanidad, cabalga sobre todo este mundo. Pero la iglesia, nosotros en la casa del Señor, los que adoramos a Dios, el Señor nos va a dar el dominio propio. Porque eso es lo que quiere el Señor, que tengamos dominio propio. Que no seamos como los gentiles. ¿Cómo eran los gentiles? No conocen a Dios, dice. Los gentiles son un grupo de gente que va en contra de Dios, que hace todo aquello que Dios le dice que no haga. Ese es un gentil, alguien que no obedece. Solo le voy a leer otro porque ya lo dejé como un poco así a usted. Y voy a ir parando, porque también no sé cómo estoy aquí. Entonces, que el Señor nos ayude. ¿Cuántos estamos casados aquí? Levanten la mano. Pidámosle al Señor que nos dé de su Espíritu Santo para hacerla, porque hermanos, el Señor dio ese regalo. El Señor, en el corazón del Señor nació la familia. Pero dice la Biblia que el diablo vino y corrompió todo esto. Usted se recuerda, ahorita voy a ir bajando, usted se recuerda que Génesis 6 habla que los hijos de Dios, ángeles de Dios, hijos de Dios, así se llama esa estirpe, oyeron que había mujeres en la tierra. ¿Y qué hicieron? Hicieron un pacto bajo maldición, que iban a venir a incursionar la tierra, iban a venir a contaminar los vientres de muchas mujeres, porque acuérdense que el Señor nace de una mujer.
Pero no puedes, el Señor no puede nacer, hermano, imagínese, perdóneme de veras que me detengo, es que no hay cómo decirle todo esto, que es complicado. Imagínese que en un matrimonio caigan en una dimensión de masoquismo y que se viole uno al otro. O sea, eso no es bueno. Y a veces se dan esas cosas. Esto debería ser solo entre nosotros, varón. Y entre los que estamos aquí, pues aquí hay varios hermanos jóvenes, pero igual, de todas maneras, uno dice, ay, que no hay que hablar, y en la red están ya súper adelantados. Porque ¿quién no mira pornografía, hermano? Y uno aquí, mire, aquí haciendo mates y si está nadie libre, nadie. El diablo no ha parado de corromper a todo el mundo, hermano. Entonces vuelvo a la carga. Si estamos casados y somos hijos de Dios, no vamos a tomar o a tener intimidad como los gentiles. ¿Cómo? Como aprendieron en la pornografía. No. Tenemos que poner ¿qué? Parámetros. Hermanos, ¿están aquí? Ese sería, y lo voy a dejar ahí, porque el tercero, y ese solo medio lo toqué así, el tercero es la familia política, que tiene que ver con los suegros, cuñados. Eso puede ser un detonante para que un hogar sea explotado, que explote. Y que pueda al final deteriorar un matrimonio. Hermano, cuando Moisés se casó, o cuando Moisés pues se apareció con su esposa, ¿qué dijo Aarón y María? Que eran sus hermanos. ¿Qué dijeron? No me va a decir que no ha leído ese pasaje. Ellos se creían los canches del barrio. Hermano, y así vemos gente aquí entre la iglesia que nos creemos. Ay, me va a arruinar la familia. Ay, que no sé qué. Hermano, dejémonos de cuadros. Además, yo creo que en vez de aquí el consejo es lo que dijo Adán. El hombre tiene que dejar ¿a quién? A su padre y a su madre. O sea, no es bueno que cuando dos personas se casan, se vayan a vivir con los suegros. De ninguno de los dos lados. Mejor renta. A mí me tocó vivir con mis suegros. Era cardíaco. Tuve que salir huyendo un día por donde Mano Esperanza, ahí vivía un día también y era cardíaco también. Es que lo más correcto, y le agradezco a Mano Esperanza, Dios le bendiga al hermano ahí. Míreme, me estoy ministrando pues. Es cardíaco, hermano. Creo que Mana Flor sabe bien cómo está. Mire, si yo aquí estoy con mi gente pues, que me conocen. Yo no le voy a venir a hablar cosas que no me ha tocado vivir. Y eso es lo que el apóstol Pablo no quiere, pues. Y es lo que Dios no quiere tampoco. De verdad me quiere, va. Entonces nos vamos a ir a vivir debajo de aquel palo. Y le canta la alabanza a la sombra de aquel árbol, va. ¿Ha oído esa alabanza? No. Es muy antigua, hermano. ¿Quién se la sabe? Nadie, estoy molestando. A la sombra de aquel árbol, algo así va. No Pablo de la de saber, pero volviendo al punto, ¿qué tienen que hacer, hermanos? Tienen que dejar a su padre y a su madre. Y irse donde. ¿Por qué? Porque el casado casa quiere. Solo le leo Proverbio 24:27, es que
Estaba en un atolladero de ahí, hermano, y usted no me ayuda para nada aquí, hombre. Mire, no podía ni... Ahorita solo dejé el carro ahí metido en el lodo y me salí. Creo que no pude salir. Necesitaba un Toyota, ¿verdad? Un Hilux, no. Bueno, voy a seguir acá. 27 Proverbios. Antes de construir tu casa, mire lo que dice este verso. Antes de construir tu casa, asegúrate de tener preparados tus cultivos y ordenados o ordenadas tus labores. La otra versión dice, si piensas construir tu casa, atiende primero tus negocios y no desatiendas a tu familia. Entonces, antes de empezar a construir una casa, la verdad que una casa puede ser un edificio, pero en sí va íntimamente ligado con un matrimonio. Dice que, o sea que antes de buscar esposa, antes de formar una familia, ¿qué tiene que hacer? Antes de tomar la decisión de casarse, ¿qué tiene que hacer? Hay que tener un empleo que le genere billete. Porque eso es grueso, hermano. Si se quiere casar y quiere ser Superman, super mantenido, perdón, hermano, no se puede. No se puede. Y mire, no de veras, mire, la Biblia misma dice que el que no trabaja, que no coma. Tiene que tener un empleo estable. Y tiene que tener bien controlado, hermano, cuánto gana y cuánto come la esposa y no sé. Y hermano, ¿cuánto se gasta? ¿Cuántas uñas se pone? ¿Va? Todo eso tiene que verlo. ¿Cada cuánto se cambia el color del pelo? Es grueso, hermano. Por eso. No, de veras. Bueno, y aquí pues nosotros pues entendemos, ahora a otro lado nos echan fuego, ¿va? Pero aquí sí consideramos todo eso. Hermano, si todos los días va al Salón de los Milagros, porque no puede vivir así. ¿Cuánto le va a salir eso? Y si su trabajo, entonces mejor todavía, va. Eso es cosa seria. ¿O no, hermano? Aquí tiene que haber un dominio propio. Mire, si todavía no está en esa capacidad, pídale un dominio propio a Dios hasta que esté bien alineado se case. ¿Sí? Porque si no tiene ni para la renta. Hermano, ahorita, ¿cómo está la situación? También tiene que ver, mire, aparte del dominio propio, también es ser prudente, ¿verdad? Ser prudente. Mire, lo primero que hay que buscar no es una novia, una esposa. Lo primero que hay que buscar es un empleo. ¿Qué es lo primero que hay que buscar? Un empleo. Es lo que hay que buscar en un empleo. Perdóneme, mi hermano, que le diga, no que sea más importante el empleo que la novia, ¿va? Pero es lo primero que tiene que hacer. ¿Qué me vas a decir? Nada. ¿Sabe qué representa eso? Buscar primero un empleo. Madurez. ¿Qué representa? Y es una realidad en el mundo, hermano. Solo les leo este. Pasen, hermano, vénganse. Le voy a leer dos en todo lo que los hermanos pasan. Éxodo 20:17. No se dejen dominar por los deseos de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. No dice así ahí. No codiciarás, dice ahí, va. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer
de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ah, es que aquel se casó, yo también. Puede ser una codicia y puede ser que aquel sí, o tal vez le esté yendo cardíaco para mantener a su esposa y tú quieres hacer lo mismo. Y tú no estás en la capacidad. Entonces aquí esta versión dice: no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. Deuteronomio 5:21. Solo este le voy a leer. Ni se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, es lo mismo, pero yo lo leí en Éxodo y lo leo acá. Ya sea su esposa, su esclavo, su esclava, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. Si vamos, hermanos, si queremos algo que sea la voluntad del Señor. Si no es la voluntad del Señor, puede ser dañino, puede ser fatal. Mejor supliquémosle al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que nos ayude. Hacemos una oración para irnos. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que bendigas a tu pueblo, Señor. Que la palabra que hoy, papito lindo, con mucha ayuda tuya, Señor, ha sido trasladada a este pueblo. Yo vengo hoy, mi buen Señor, suplicando y rogando a favor de mis hermanos, a favor de los hogares, familias, matrimonios, de los jóvenes que van a emprender un día, Señor, un hogar. Padre, yo te ruego que tú les des de tu espíritu para buscarte, para que no se vayan a ir solo por un deseo o por una falta de dominio propio, Señor. Permite que todos aquí podamos buscar la llenura de tu Espíritu Santo para hacer las cosas por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí habla con el Señor, hermano. Dile al Señor, habla con Él un momentito acá. Dile ahí, ayúdame, Señor, auxíliame. Dame entendimiento, dame dominio propio, dame sabiduría. Por favor, mi Señor. Te rogamos, papito lindo, auxilia, bendice, guía, manifiéstate, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo ruego. Te ruego que hoy, Señor, esta palabra no regrese vacía, que lleve a cabo el propósito por la cual tú la has enviado, mi Señor. Oh, papito lindo, gracias, mi buen Señor.